Listo. Bueno, entonces, nuevamente, antes de arrancar, los invito a que por favor diligencien la asistencia. Está el enlace vinculado a través del chat. Entonces ahí les dejo el datito, les toma 10 segunditos diligenciarla. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a arrancar, a entrar como ya, como tal de lleno en lo que es nuestra temática. Y aquí la pregunta grande es, ¿qué es la insatisfacción personal? ¿Cierto? Es la pregunta pues para abrir este espacio y para ir como adentrándonos un poco en lo que es la temática. Y aquí me gustaría conocer la opinión de ustedes con respecto a esto. ¿Ustedes cómo asumen la insatisfacción y consideran que en algún momento de su vida, o tal vez en la actualidad, experimentan insatisfacción con algún aspecto, con algún área de su vida? Me gustaría que me compartan un poco sus opiniones. Lo pueden hacer a través del chat o pueden activar el micrófono. ¿Cómo entienden la insatisfacción personal y si en algún momento la han experimentado? ¿Listo? Veamos por acá, Laura. Laura Lisset, ¿deseas compartirnos tu opinión? Sí, señora, la insatisfacción para mí es no estar conforme con lo que se tiene o con lo que se es. Digamos, a pesar de Claro. que pues las personas digan, no, es que su merced, de un ejemplo, tiene buen trabajo o es inteligente, como no sentir, o sea, no sentirse apoderado de eso, uno no sentir que uno es eso, es para mí la insatisfacción. Ok, ese como, ok, tienes algunas cosas, ¿verdad? Como tienes un buen trabajo, tienes una familia que te quiere, ¿por qué te sientes insatisfecho? De pronto son preguntas que algunas personas pueden como plantear cuando identifican que alguien presenta como esos niveles de insatisfacción. Y resulta que no es solamente el trabajo, ¿verdad? No es solamente la parte familiar y lo vamos a ver ahorita. Ahí nosotros estamos compuestos de muchísimos aspectos y por uno solo de ellos que de pronto no esté funcionando muy bien o en el cual no nos sintamos totalmente a gusto, se puede producir esa insatisfacción. ¿Listo? Entonces, veamos por acá Jorge Mario o Juan, si desean compartirnos igual, cómo asumen la insatisfacción y si de pronto en algún momento ustedes consideran que han tenido como esa sensación, como ese sentimiento de insatisfacción. ¿No? Bueno, listo. Entonces vamos a arrancar. Luz Dari, bienvenida. Estamos haciendo como la introducción al tema. Si deseas compartirnos, ¿tú cómo asumes la insatisfacción o para ti qué es la insatisfacción personal? Y si de pronto en algún momento la has experimentado. Puedes participar a través del chat o si tienes micrófono también lo puedes activar, Luz Dari. Bueno, entonces veamos. ¿A qué se refiere la insatisfacción personal? Por acá nos dice Luz Dari, es como estar inconforme conmigo misma en cierto aspecto. Claro, en un aspecto o en varios, ¿verdad? Hay personas que no se sienten a gusto con absolutamente nada eh, en su vida. Listo, entonces veamos. Nosotros hablamos de insatisfacción personal como un sentimiento, ¿sí? Como un sentimiento, una sensación que aparece cuando las cosas que tenemos o lo que somos no nos parece suficiente o suficientes o no cubren por sí mismas nuestras expectativas. Todas las personas sufrimos de alguna u otra manera
un sentimiento de insatisfacción, pero se podría llamar una insatisfacción sana o positiva. Es ese sentimiento que nos ayuda a seguir buscando como nuestro bienestar, que decimos cuando hacemos una pausa y decimos, no me siento a gusto con eso, por ejemplo, no me siento a gusto, por ejemplo, con el trabajo que tengo, voy a empezar a buscar otra opción laboral. Ya realicé un estudio, pero quiero seguir estudiando, ¿sí? Siento que quiero saber más sobre tal tema, entonces continúo estudiando, continúo formándome y demás. Entonces, ahí podríamos entrar a hablar de una insatisfacción sana, de una insatisfacción positiva que nos está llevando a qué? A esa constante búsqueda, a intentar ser mejores, a progresar en nuestra jerarquía de prioridades, que nos conduce a esa autorrealización. ¿Listo? Entonces, desde esa perspectiva, la insatisfacción la podríamos ver como algo bueno, ¿verdad? Como algo positivo y como algo necesario que nos impulsa a tratar de ser mejores, a tratar de seguir en esa constante búsqueda de autorrealizarnos, de trascender, de evolucionar, etc. Entonces, hasta ahí la veríamos o la podemos ver como algo positivo, ¿sí? Sin embargo, eh, pues también es normal, ¿no? Que a lo largo de nuestras vidas pues sintamos insatisfacción con algunos aspectos o en algunos momentos, bien sea en nuestra vida personal, en la parte intrapersonal, entonces me siento insatisfecho de pronto con los hábitos de vida que tengo, ¿sí? Me siento insatisfecho con mi parte financiera, me siento insatisfecho con mis relaciones familiares, con mis relaciones o mi relación de pareja. Entonces ahí eh, hablamos de algo completamente natural, ¿verdad? Algo normal que se puede experimentar en cualquier momento de nuestra vida, bien sea a nivel profesional, sentimental, personal, pero es importante darnos cuenta que si la insatisfacción, ese sentimiento de insatisfacción, esa sensación dura demasiado tiempo, si es prolongada, es súper intensa, va a terminar creando mucho malestar, puede llegar a generar algunas limitaciones también en nuestra vida y podemos sentir cada vez más dificultad en nuestras relaciones o con nosotros mismos. Entonces, la insatisfacción positiva, la insatisfacción sana hace parte de nuestra vida, hace parte del proceso, es natural que la experimentemos en algunos momentos, ¿cierto? Pero lo que ya pasa o lo que ya debe revisarse es cuando esa sensación o ese sentimiento es prolongado, cuando esa sensación empieza a generar una afectación también en mi calidad de vida, cuando yo empiezo a revisar las cosas y esto no solamente me afecta, por ejemplo, en el área de la insatisfacción, digamos, a nivel profesional, pero resulta que no está generando una afectación solo en la parte profesional, sino en otras áreas, en la parte familiar, al momento de relacionarme con los demás, empieza de pronto a generarme afectaciones en el sueño, me empieza a producir ansiedad y demás. Ya ahí entonces hablamos de que esa insatisfacción pasa a ser negativa y por ende pues requiere cierto abordaje. ¿Listo? Entonces veámoslo acá. Insatisfacción negativa. Aquí la insatisfacción, o bueno, por lo general asumimos la insatisfacción como algo desagradable, ¿sí? Como un estado desagradable cercano a la ira y a la frustración. Entonces van muy de la mano. Aquí esto proviene de qué? De hacer una valoración sobre nosotros, sobre lo que creemos que necesitamos y lo que creemos que merecemos. ¿Sí? En el entorno, y el entorno o los demás en base a una comparación. Entonces casi siempre cuando nosotros experimentamos insatisfacción, se pueden dar situaciones de comparación y como dicen por ahí las comparaciones son odiosas, ¿sí? Entonces se pueden dar situaciones de comparación, entonces nos comparamos con el amigo, con la amiga, con el familiar, con personas cercanas. Ay, pero esta persona tiene mi edad y mire ya a la edad
a esa edad pues ya tiene su casa, ya tiene esto, ya tiene esto otro, yo siento que no he conseguido nada, yo siento que no estoy ni siquiera cerca y empezamos a hacer como esas comparaciones tan odiosas y tan tediosas en relación a la vida de las otras personas. ¿Sí? Y así también lo que se produce es que la insatisfacción se termine o se vuelva como algo habitual en nuestra vida, porque pues siempre vamos a encontrar como motivos y terminamos por valorar nuestra realidad de una forma negativa. Yo no tengo, él sí tiene, él sí pudo, él sí hizo, yo no hice. Entonces eso se empieza a volver una constante y al volverse algo ya como permanente, al volverse algo que está todos los días ahí, o que esa sensación nos invade todos los días, pues obviamente la sensación de malestar se va agudizando. Cuando nosotros no nos sentimos satisfechos con algún aspecto de nuestra vida, eso implica que estamos haciendo una valoración negativa sobre lo que ocurre y nos estamos enfocando en lo que queremos realmente tener, vivir o experimentar. Esto supone desconectarnos de lo que realmente está ocurriendo y centrarnos en una serie de alternativas que no están sucediendo, ¿sí? Lo cual va a generar o genera más insatisfacción o más frustración, ¿sí? Cuando yo coloco como imaginarme mil situaciones o mil futuros posibles y me doy cuenta que de pronto estoy lejos como de ese futuro o de eso que me gustaría hacer, se puede generar esa sensación de frustración, ¿sí? El problema está en que cuando esta insatisfacción no está en lo que hacemos, sino en lo que ocurre a nuestro alrededor, o sea, nuestro contexto, nuestra pareja, situaciones, compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, ahí empezamos también a darnos cuenta de, bueno, son cosas que en cierta medida yo no puedo manejar o no puedo controlar. Y en algunas personas esto puede generar igual mucha más frustración. ¿Listo? Ahora hablemos de hablemos de algunas causas que pueden, de la insatisfacción personal o algunas cosas que pueden producir insatisfacción. Eh, la insatisfacción, la causa más frecuente de la insatisfacción crónica pues son los problemas afectivos o del estado de ánimo, como cuál es la depresión, las relaciones personales, relaciones sentimentales e incluso el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Por qué hablamos de la depresión? Resulta que en los estados depresivos la persona empieza a sentirse triste, ¿sí? La mayor parte del tiempo, a lo que se le une un sentimiento de indefensión, ya que no sabe qué hacer con su tristeza, con su malestar, además de pensar que lo que le ocurre en su vida o consecuencias no dependen de ella. La presencia de apatía, incapacidad para sentir placer, pero acuérdense que en los estados depresivos se empieza a perder como ese gusto por las cosas que antes nos generaban satisfacción. Eh, las son características pues, propias de los cuadros depresivos y esto provoca que la persona haga menos cosas. Entonces, como ya no me siento satisfecho, por ejemplo, no sé, antes disfrutaba hacer caminatas al aire libre los domingos a las 7 de la mañana, pero resulta que ya empecé a perderle el gusto, siento que ya no me llama la atención hacerlo, o intento hacerlo, pero ya no lo disfruto como antes. Entonces, esto puede generar que la persona se sienta aún más insatisfecha consigo misma, que se sienta aún más frustrada por lo mismo, porque empiezan a experimentar ese malestar, esas sensaciones, no saben cómo manejarla y lo que produce es que la persona incluso se empiece como a aislar un poco más o a que vaya dejando cada vez más de hacer ciertas cosas que antes le satisfacían. En los estados depresivos también la persona puede empezar a generar como todas esas preguntas existenciales del tipo, bueno, ¿y yo para qué estoy vivo? ¿Cierto? Porque acuérdense que en los estados depresivos se puede dar eh, ideación suicida.
Entonces la persona empieza a generar como todos esos interrogantes, yo para qué estoy vivo, qué sentido tiene la vida, ¿sí? Qué sentido tiene lo que yo hago, cuál es como mi misión en la vida. Y la persona empieza a generarse todos esos cuestionamientos y empiezas a tratar de hacer como una especie de balance de los diferentes aspectos de su vida y en ese momento por esos sentimientos de tristeza y demás es muy probable que la persona no encuentre nada positivo en su vida, así de pronto las personas que le rodean digan, oiga, pero usted tiene, mire, tiene una familia que lo quiere, tiene un excelente trabajo, pero la persona aún así se siente insatisfecha y no le encuentra como sentido y no se siente a gusto con la vida que tiene. ¿Listo? Las relaciones personales, acá pues el carácter cambia, ¿sí? La persona se vuelve como lo que llamamos coloquialmente amargado, no celebra los éxitos de los demás. Ante su constante lamento la gente se cansa, la gente empieza a distanciarse porque la persona insatisfecha todo el tiempo está quejándose, todo el tiempo está enfocada en las cosas negativas, no o le cuesta trabajo resaltar cosas positivas, encontrar aspectos positivos de lo que le rodea. Entonces hay personas que cuando empiezan a evidenciar este tipo de sentimientos o de comportamientos en el individuo, opta por alejarse, opta por separarse y decir como, no, qué pereza, todo el tiempo está quejándose, eso es como si tuviera una nube negra encima todo el tiempo, no hace ningún comentario positivo de nada, todo le disgusta, nada le agrada. Entonces esto hace que la persona pues o que ese sentimiento también como de soledad vaya creciendo, precisamente porque esas actitudes, esa negativa para todo, genera también cierto disgusto en las personas que le rodean. Entonces, por ejemplo, acá la parte laboral también se puede ver afectada. Algunas personas se aburren de su trabajo, cambian buscando una opción que les satisfaga, pero lamentablemente no la encuentran. O si, por ejemplo, llevan mucho tiempo como en ese proceso de búsqueda y no consiguen nada, pues se produce mucha más frustración. Eh, la persona empieza, no, entonces yo no sirvo para otra cosa, entonces me va a tocar quedarme allí, me va a tocar resignarme. Ahí entra también como una parte de conformismo y resignación que pues no ayuda a que la persona salga como de ese estado de insatisfacción. Cuando nosotros nos resignamos a algo, nos conformamos con algo, eh, no nos va a hacer o nos queda mucho más difícil poder de una u otra manera encontrar o buscar estrategias o ver más allá. Es decir, estamos enfocados solamente al problema, estamos enfocados en la situación o las situaciones negativas que nos rodean y no vemos más allá. Entonces eso produce esa sensación también de resignación. Entonces, no, eso no va a cambiar, eso yo no puedo hacer nada para cambiarlo, ya me toca conformarme con eso. ¿Mm? Tenemos también, paso acá, las relaciones sentimentales. Es muy frecuente que no encuentren las personas insatisfechas, pues no encuentran a una persona que cumple como con esos requisitos o ese prototipo exigido por ellos. Mm, y si no, les deja a su pareja antes, porque pues lo mismo, empiezan a darse como esas conductas, esos comportamientos que no favorecen la relación y termina provocando la ruptura. Entonces, eh, o se termina la relación o se mantiene una relación pero de pésima calidad, ¿sí? Se tiene una relación muy mala en la que ninguno de los dos se siente a gusto y demás. Y tenemos el consumo de sustancias. Aquí, pues con el objetivo de liberarse como del malestar, de esas sensaciones, esas emociones negativas, la persona puede empezar a consumir sustancias, buscando de una u otra manera evadir su realidad porque no la encuentra atractiva, intenta buscar nuevas sensaciones, intenta experimentar nuevas cosas, pero pues obviamente de una forma perjudicial para su bienestar, para su cuerpo, para su salud mental y física. ¿Listo? Bueno, hablemos del perfil de las personas insatisfechas.
Las personas insatisfechas se caracterizan por quejas constantes sobre su entorno, lo que les mencionaba ahorita, nada les gusta, todo les desagrada, como diría uno por ahí, malo si sí, malo si no. Eh, Tienen un semblante serio, un semblante apagado, son personas tristes, irritables, melancólicas, se comparan constantemente con los demás, anhelan siempre lo que ellos, lo que los otros tienen. Entonces, acuérdense, siempre están comparando, ese fulanito a mi edad ya había hecho tal cosa, yo no la he hecho. Entonces empiezan ahí como a darse, perdón la expresión, látigo todo el tiempo por esas comparaciones y demás. Anhelan las cosas que tienen los otros, entonces podríamos hablar también como de un toque de envidia por ahí. No se contentan con nada debido pues a su a veces elevado nivel de exigencia. No ven el lado bueno de las cosas en ningún momento, todo es malo, todo es pues una nube gris. Mm, Suelen tener envidia a las cosas que los demás tienen o a lo que los demás son. Entonces, ay, yo no soy tan bonito, yo no soy tan bonita, yo no tengo tales características y esta persona sí las tiene. Por eso ha podido llegar a donde ha podido llegar y yo no voy a poder conseguir eso porque no tengo eh, esos atributos, etcétera. Las personas insatisfechas inician actividades, pero no las terminan, no son constantes en las cosas que hacen, siempre inician algo, pero al poco tiempo, perdón, descubren que no les gusta tanto como esperaban o no le encuentran como ese gustico que esperaban encontrarle. Entonces, no hay como una constancia en las actividades que emprenden. Son personas muy categóricas, siempre las cosas o están mal o están bien, pero nunca están como en un término medio, entonces ahí hablamos solo de tonos blancos o negros, punto y pare de contar, no hay tonos grises. Y en algunas ocasiones establecen metas demasiado cortas o fáciles de conseguir. Entonces hay como algunas características de las personas insatisfechas. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la insatisfacción personal? Primero, reflexionando acerca del porqué de nuestra insatisfacción. ¿Qué es ese algo que nos produce esa sensación de malestar? ¿Desde cuándo está presente en nuestra vida? ¿En qué momento ha sido más intensa? ¿En qué momentos ha sido más llevadero? ¿Qué medidas hemos adoptado para intentar evitar la insatisfacción? Las respuestas a esas preguntas mmm, nos dejarán determinar los factores que hacen de nosotros una persona insatisfecha y nos pueden dar como claves o pautas para conocer el origen de nuestro malestar. Igual ahorita hacemos un ejercicio. Eh, Otro punto es, si hay algo que nos da poca satisfacción, bien sea nuestro trabajo, no sé, llevábamos planeando un viaje y por X, Y, Z razón no se pudo dar, debemos hacer el ejercicio inverso al que estamos acostumbrados a hacer habitualmente. Es decir, en lugar de buscar como esas cosas malitas, los defectos, los problemas, tratarnos o esforzarnos en tratar de encontrar aspectos positivos o ventajas a esa situación. Otro punto es revisar nuestros objetivos. Si somos demasiado exigentes, claro, uno tiene que exigirse, pero hay personas que se sobreexigen, hay personas que se colocan de pronto, tienen un nivel de exigencia extremadamente elevado con ellos mismos y con los demás y por supuesto cuando no se cumplen las cosas, eso que deriva que la persona se sienta insatisfecha, que la persona se sienta frustrada. Entonces nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestros recursos personales. Ahí sí como dicen, claro, ninguna meta, ¿verdad? Ninguna meta es demasiado, o ni como dicen, ningún sueño es demasiado grande o imposible de alcanzar. Obviamente eso va a depender mucho de los recursos personales de cada quien. Pero yo también tengo que ser consciente y evaluar cuáles son esos recursos con los que cuento. Entonces tenemos que revisar nuestros objetivos, si son ajustados a nuestra realidad, a nuestras habilidades, ¿cierto? Si son muy fáciles de conseguir también.
la satisfacción está en el camino, no como tal en el destino. Entonces, avanzar por ese camino en dirección a la meta, disfrutar de los pequeños logros que se obtienen en las diferentes etapas, es lo que nos hace sentir realmente satisfechos. Es así como dicen, ir escalando escaloncito por escaloncito. Otro punto, trabajar con nosotros mismos. Ese será el mayor punto de inflexión en nuestra vida, ya que es el único que podemos gestionar y conocer. Acuérdense que solamente podemos encargarnos o manejar lo que pasa de aquí hacia adentro y de aquí hacia afuera, complicado. Mm, tener como esa sensibilidad que no podemos controlar el mundo, simplemente podemos tener apertura también al cambio, aceptar que algunas cosas no las podemos cambiar, no las podemos modificar, porque no dependen como tal de nosotros o no dependen únicamente de nosotros. El miedo y la inseguridad son emociones que nos hacen focalizarnos solo en lo que tenemos o no nos gusta. Entonces, desde nuestro cambio, todo lo demás cambiará. ¿Por qué? Porque cambia nuestra perspectiva, cambia nuestro enfoque sobre las cosas. Permítanme, listo. Otro punto es procurar buscar tiempo para disfrutar nuestras aficiones. La clave está en que en realidad nos guste lo que hacemos, que sea un tiempo también para nosotros, que nos ayude a despejar nuestra mente, que podamos despejarnos de lo que nos agobia, pensar más allá y siempre tratar de enfocarnos en la solución de los problemas y no solamente en lo que no funciona o en lo que creemos que está mal. Marcar límites, aprender a decir no, pasar de una vida agobiante y no muy eficiente a otra con unos límites marcados, hará que las cosas se simplifiquen un poco. Nos vamos a centrar en lo verdaderamente importante, en lo que nos hace feliz y vamos a, de una u otra manera, demostrar a los demás que nuestro tiempo es importante y nos ayudará a ser más eficientes. A veces cuesta mucho trabajo decir que no, por miedo al rechazo, por miedo a la reacción de pronto de las otras personas, pero es importante poner límites en las relaciones con los demás y es importante dejar como unas pautas marcadas, eh, unas pautas marcadas de hasta dónde le concedo o le cedo espacio a una persona para que llegue, para que se involucre y hasta dónde no. ¿Listo? Reconocer nuestros límites, mmm, fundamental, pero también no marcarnos objetivos, digamos, de una u otra forma inalcanzables, teniendo en cuenta nuestros recursos, nuestras condiciones y de pronto en el momento en el que nos encontremos. De pronto uno puede decir, no, lo que pasa es que ese objetivo en este momento está complicado, pero no sé, puede ser que en un tiempo las cosas y en otro contexto las cosas cambien y ya ese objetivo pase de ser inalcanzable a alcanzable. ¿Sí? Hay que aprender también a afrontar, a tener esa apertura al cambio y a afrontar los cambios que se pueden ir derivando como algo beneficioso. ¿Sí? Entonces podemos plantearnos interrogantes como qué quiero, qué es lo que estoy dispuesto a hacer para conseguir o para lograr X propósito, qué no estoy dispuesto a hacer, porque eso también es importante saberlo, a veces se nos olvida. Eh, ¿Qué es negociable para mí y qué no es negociable? Eh, si estamos dispuestos a considerar la posibilidad de sentir, pensar, hacer, creer o crear algo diferente, tomar decisiones nuevas, a tener otra perspectiva. Y ahí es donde entra la apertura al cambio. Hay que tener como esa flexibilidad a cambiar, ¿sí? A transformar las cosas. Siempre de pronto va a haber algo con lo que no nos sentamos muy a gusto. Puede ser desde algo, no sé, desde nuestro aspecto físico, entonces no me siento a gusto con el peso que tengo en este momento, en la pandemia eso fue tenaz y me subió un montón de peso, ok, y si usted no se siente satisfecho con eso, ¿qué debe hacer? ¿Sí? Entonces, la constante cuál es que nosotros la pasamos quejándonos, ¿cierto?
no, mire cómo estoy todo gordito, uno se mira al espejo y uno empieza como a criticarse, como a darse látigo, como no, no me siento bien, no me siento cómodo. Entonces, estamos como en esa constante de lo que no nos gusta, de lo que no nos satisface, pero en realidad no tratamos como de mirar más allá y decir, bueno, si me subí de peso, por ejemplo, ahora en la pandemia, que yo creo que a muchos nos pasó, entonces, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué puedo hacer o qué debo hacer para mejorarlo? Y todo va a estar en acciones, en mi cotidianidad. Entonces, ok, debo empezar a hacer como a cuidar mi alimentación, debo tratar de hacer actividad física. Y ahí estamos hablando de una situación que no me satisface, pero que estoy buscando también la forma o las estrategias para cambiarla o para modificarla, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Que muchas veces nos quedamos solamente con lo negativo. No me gusta esto, no me siento cómodo con mi trabajo, no me siento cómodo o me siento insatisfecho con tal aspecto, pero no hacemos nada para modificarlo. Y mientras no hagamos nada para cambiarlo, pues no va a pasar nada. Vamos a seguir con ese sentimiento de insatisfacción. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una actividad. Si desean, pueden buscar una hojita. Entonces les doy unos minuticos para que busquen una hojita y un lápiz, un lapicero, y hacemos un ejercicio. Listo, veamos por acá. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Acá yo planteé solamente algunos aspectos, pero pues obviamente ustedes van a plantear los que consideren relevantes. Hablamos de unos aspectos, hay unas preguntas orientadoras y vamos a dar una valoración a cada uno de esos aspectos. ¿Listo? Entonces yo coloqué como los más como comunes, puede ser, pero recuerden, ustedes pueden incluir los que consideren apropiados. Vamos con el primero, que es el aspecto laboral. Y aquí hay unas preguntas orientadoras. Son, primero, ¿te gusta lo que haces? Ahí sí como dicen, ama lo que haces y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. ¿Te gusta lo que haces? ¿Te gusta el trabajo, la labor que estás desempeñando en la actualidad? ¿Te sientes valorado en tu empleo? En el cargo que estás ejerciendo, en tu empleo actual, ¿te sientes valorado? ¿Te sientes a gusto con las condiciones laborales, el clima laboral, el clima de la empresa, con las prestaciones que recibes? Entonces ahí ustedes dirán sí, no, no o sí. Y esas son solo algunas preguntas orientadoras. Ahí van, después como de responder esas preguntas y de pronto si a ustedes les surge alguna otra, van a tratar de dar una valoración de este aspecto. ¿Listo? La valoración va a ser del 1 al 5. Entonces, vamos a colocar 1 si nos sentimos muy insatisfechos después de cómo responder esas preguntas. Pues si yo me pregunto, ¿me gusta lo que hago? No. Ok. ¿Te sientes valorado en tu empleo? No. ¿Te sientes a gusto con las condiciones laborales? Puede ser, tal vez el clima de la empresa es bueno, consideras que favorece como tu crecimiento personal, tu crecimiento profesional, de pronto tienes oportunidades de ascender, de hacer más cosas y usted dice, no. A nivel prestacional está bien, pues sí, a nivel prestacional sí, entonces yo podría decir, ok, o sea, tuve unos, ¿qué? 4, 5 nos y un sí. En ese sentido, podría dar una valoración de que estoy muy insatisfecho, sería un 1, insatisfecho sería un 2, un 3 un poco a gusto, 4 satisfecho y el 5 estoy muy, muy complacido, muy satisfecho, por ejemplo, con mi aspecto laboral. Entonces, ustedes ahí evaluarán y dirán, si yo encuentro que en esta área o en alguna de las otras que vamos a mirar, la valoración está entre 3 2 o 1, entonces es donde yo tengo que revisar, bueno, qué puedo hacer para cambiarlo, qué puedo hacer para modificarlo, qué puedo hacer para transformar esta situación
o qué puedo hacer para transformar esta área y que deje de ser algo, no sé, insatisfecho o muy insatisfecho y se pueda convertir en algo más satisfactorio para mí, que no me genere frustración. ¿Mm? Entonces, ¿ahí qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Puedo cambiar mis condiciones laborales? ¿Puedo cambiar el clima en mi empresa? O en la empresa donde trabajo, perdón. ¿Puedo hacer que me valoren? Tal vez sí, tal vez no. Depende también del cargo que usted tenga, ¿cierto? ¿Me gusta lo que hago? Yo creo que esa es la pregunta crucial en todo esto. Si me siento a gusto con lo que estoy haciendo, si disfruto lo que estoy haciendo. Y si la respuesta es no, entonces es importante replantearlo eh, y empezar a abrirnos a, a otra gama de posibilidades. Empezar de pronto a encaminarnos por otra área, a buscar de pronto otra organización, vincularnos a otra organización, realizando otro tipo de tareas, ¿sí? Estudiando, por ejemplo, para cambiar como ese perfil y ya no estar haciendo esto, sino empezar a poder hacer algo en relación con esa carrera que me apasiona, que me gusta. ¿Sí? Entonces ahí están como esas preguntas orientadoras y fundamental, dar la valoración del 1 al 5. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, el aspecto familiar. Aquí la pregunta general es, ¿te sientes a gusto con tus relaciones familiares? Cuáles sean, con tus padres, con tu pareja, con tus hijos. ¿Te sientes cómodo con ellos? ¿Qué valoración le das a esta área y por qué? Entonces, si yo aquí doy una valoración de satisfecho, entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué consideras estar satisfecho con esta área? No, porque las relaciones son cercanas, porque tenemos unas relaciones sólidas con los integrantes de mi familia, porque nos apoyamos, porque nos respetamos, etcétera. ¿Sí? Entonces tratamos de justificarlo. Ah, ok, pero si usted dio un 4 y pues, describe todo esto, ¿por qué lo deja como un satisfecho y no como un muy satisfecho? ¿Qué faltaría, como qué ingrediente falta ahí para poder categorizarlo como un 5, para poder darle como esa valoración de 5? Entonces yo entro y reviso más a fondo y digo, no, pues de pronto sí nos hace falta compartir más. Ah, ok, es válido, ¿cierto? De pronto nos hace falta compartir más en familia. De pronto a veces nos distanciamos mucho, solamente nos reunimos en Navidad, por ejemplo, eh, cosas así por el estilo. Entonces, por ejemplo, en la relación de pareja, sí estoy satisfecho con mi relación, pero no estoy muy satisfecho. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué siente, qué ingrediente siente que hace falta ahí? ¿Qué se podría cambiar? ¿Qué se podría como incluir o qué se podría como quitar para que ese aspecto sea mucho más funcional? ¿Listo? Tenemos el aspecto intrapersonal. Acá ya es una revisión muy minuciosa, muy de mirar hacia nosotros mismos y poder mirar qué oportunidades de mejora tenemos, qué fortalezas tenemos, si hay algún aspecto de nosotros mismos con el cual no nos sentimos a gusto, bien sea en la parte física o bien sea en la parte eh, intrapersonal. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Acuérdense, no solamente me enfoco en lo que no me gusta, en lo que está mal, sino que también me abro a la posibilidad de decir, bueno, ¿qué puedo hacer para transformar esto que no me gusta? Y ahí estoy como rompiendo de una u otra manera, como con ese conformismo, como con esa resignación. Y le estoy dando una mirada no solamente, no enfocada, perdón, al problema, sino enfocada a la solución de problemas o de dificultades. ¿Listo? Entonces, a veces hacer, por ejemplo, estas revisiones puede ser un poco complejo, uno puede requerir más tiempo, está bien, simplemente si quieren como anotar las preguntas o tomarle una foto, no sé, las preguntas orientadoras, pero ustedes pues de pronto a medida van haciendo el ejercicio van a salir otras preguntas, no hay problema, ¿listo? Y ustedes ya lo responderán de pronto en otro momento, lo responderán con más tiempo, etcétera. ¿Listo? Entonces, miremos otro, bueno, acá en el aspecto intrapersonal también podemos, por ejemplo, decir, no,
no, me gustaría tener como unos mejores hábitos de vida, me gustaría ser más activo, de pronto hacer más actividad física, me gustaría alimentarme mejor. Eso lo podemos incluir aquí en el aspecto personal e intrapersonal. ¿Listo? Eh, de pronto considero que no me siento muy satisfecho con lo que yo les decía ahorita, por ejemplo, no me siento muy satisfecho con mi peso. Ok, perfecto. ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Porque no te sientes muy satisfecho? No, porque me subí 10 kilos. Ah, ok, perfecto. ¿Lo puedes cambiar? Claro que lo puedes cambiar, ¿cierto? Eh, Otro aspecto de pronto con el que no, digamos, no me siento satisfecho, no sé. mm, de pronto a veces critico mucho, juzgo mucho, a veces soy apático con las otras personas, cosas así por el estilo. Entonces, podemos contemplarla acá, en la parte intrapersonal y decir, no me siento satisfecho con este aspecto de mí mismo. Considero que lo puedo cambiar. Soy mal geniado, ok. No me siento satisfecho con eso, creo que lo puedo modificar. Perfecto, ¿listo? Entonces es hacer como esa revisión, como muy minuciosa, hacer esa mirada del vivo a nosotros, a lo que nos rodea y de pronto qué nos puede producir insatisfacción, qué aspecto de pronto se podría mejorar, se podría fortalecer, de tal manera que continuemos en ese proceso de crecimiento personal, en ese proceso de evolucionar, de sentirnos cada vez mejor con nosotros mismos y con lo que nos rodea, ¿vale? Acá yo coloco también el aspecto financiero, porque el aspecto financiero pues genera a veces mucha insatisfacción. ¿Listo? Entonces, preguntas orientadoras acá. ¿Consideras que tienes una buena planeación financiera? Sí, no, no, soy súper desordenado con el dinero, me gasto más de lo que recibo. Ok, entonces ahí puedes responder. Se te facilita organizar tus recursos para la consecución de algunos objetivos a nivel material. Entonces, para comprar un carro, ok. Se te facilita organizar o se te facilita gestionar tus ingresos, tus recursos para apuntarle a la consecución de la compra de ese carro. No, yo tengo la idea, pero no, eso no, la plata no alcanza. Ah, ok. Entonces ahí tienes la respuesta. Em, ¿Has pensado de pronto en emprender? ¿Tienes alguna idea de negocio? Entonces ahí decimos, sí, pero yo creo que no es una buena idea. Entonces acuérdense que pues ninguna idea puede ser muy loca o puede ser mala. Si la sabemos de pronto enfocar en caminar, puede ser una idea bastante exitosa. ¿Tus ingresos te permiten tener el nivel de vida que deseas? Te encuentras como en ese punto pues en el que quieres estar, entonces de pronto dirán, no, no, para nada, estoy lejos de eso. ¿Ok? ¿Qué puedes hacer para cambiarlo? ¿Qué puedes hacer para modificarlo? Cambiar de trabajo por uno mejor remunerado puede ser una opción. Eh, Emprender o empezar a montar tu idea de negocio también puede ser una opción. Seguir estudiando y pues eso también es como un camino para poder de pronto conseguir empleos mejor remunerados. Es una opción. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, pues hay como una gama de situaciones y a cada una de ellas hay una gama pues también de posibilidades. Entonces, ahí son como algunas preguntas, son como algunas áreas. Ustedes pues ya entrarán de pronto a contemplar otras áreas que sean relevantes para cada uno. Y fundamental lo que les decía, las preguntas orientadoras y tratar de dar la valoración a cada uno de esos aspectos. Si están satisfechos, muy satisfechos, un poquito a gusto o un poco a gusto, insatisfechos o muy insatisfechos. ¿Listo? Entonces, eh, hasta aquí, ese sería como nuestro taller sobre insatisfacción personal. Primero, pues hacer una revisión, ¿cierto? De cómo estamos en las diferentes áreas de nuestra vida. Entender que la insatisfacción no siempre es mala, que por el contrario, bien utilizada nos puede ayudar a seguir buscando cosas, a seguir planteándonos propósitos, a seguir como en esa constante búsqueda de crecimiento, pero si esa insatisfacción se vuelve ya molesta, se vuelve algo muy negativo, pues obviamente va a tener una afectación o una repercusión en los diferentes aspectos de nuestra vida, puede generar cuadros depresivos, puede generar dificultades en nuestras relaciones, etcétera, a nivel laboral. Bueno, entonces,
no ver la insatisfacción como algo negativo en sí, sino como algo que nos pueda aportar, que nos pueda ayudar a transformar, a cambiar cosas. ¿M? Y por supuesto, de acuerdo a la revisión o a la valoración que yo haga de las diferentes áreas y lo que yo identifique que no, de pronto no estoy muy a gusto con ese algo, pues empezar a plantear posibilidades para cambiarlo, para transformarlo, abrir, vuelvo y digo, la mente, tener esa apertura al cambio, de hacer otras cosas, de cambiar de pronto perspectivas, de cambiar de pronto estrategias. Si yo identifico, no, yo he venido haciendo tal cosa siempre de esta forma y no me ha dado buenos resultados, entonces mirar la posibilidad de, bueno, ¿qué más puedo hacer para para que esto cambie? Eh, ¿Listo? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna inquietud o si alguno desea hacer algún aporte, bien sea a través del micrófono o a través del chat. ¿No? Listo. Bueno, entonces eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este espacio. Cualquier cosa, cualquier duda o demás que quieran plantear, recuerden que pueden escribirme a mi correo, igual se los dejo por acá, cristina.rueda@umb.edu.co. Pueden escribirme a ese correo si tienen alguna inquietud sobre algo. Luz Dari, muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Las personas que no han diligenciado la asistencia, los invitamos por favor a hacerlo y asimismo les hemos dejado en el chat un link para la encuesta de satisfacción. Que pasen un feliz fin de semana, cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión con otro tema. Recuerden que en la encuesta también nos pueden dejar sugerencias, por ejemplo, algún tema que les gustaría que abordáramos. ¿Listo? Eso sería todo entonces por ahora. Que pasen un feliz fin de semana, cuídense mucho y gracias por acompañarnos. Muchas gracias.